Bueno, muchachos, vamos a continuar. Bueno, entonces la segunda. Ya estamos hablando de obligaciones de protección, ¿sí? Esas obligaciones de protección es... Ah, perdón, espérenme, pongo la presentación. Estamos hablando ya de obligaciones de protección, ¿sí? Esas obligaciones... okay. Bueno, esas obligaciones son entregar al trabajador los elementos de protección personal. Eso es muy normal. Si una persona trabaja, digamos, en moto, pues es lógico es que le entreguen el casco, los equipos para que se cuide. Si trabaja en alturas, pues tiene que tener su aparato este que se colocan aquí, sus ganchos para agarrarse, sus sogas, todo eso. En fin, elementos, si trabaja en planta y hay mucho sonido para protegerse los oídos, para protegerse la cabeza, guantes, gafas, en fin, todo lo que se requiere. Hoy por hoy con esto del coronavirus, de hecho, pues les cuento algo, una de las quejas más grandes de los médicos es precisamente hombre, que no se les está entregando sus elementos de protección y ellos necesitan eso para poder trabajar, ¿sí? Afiliar a los trabajadores a la seguridad social, ¿sí? Ustedes van a notar que algunos de estos tienen número, ¿sí? Como este, que son los que tienen número son los porque están directamente en el artículo 57, ¿sí? Pero los que no tienen número son otras obligaciones que la ley les ha llevado o mediante otras leyes, por decir algo, la afiliación de los trabajadores a la seguridad social y a las cajas de compensación familiar. Eso está traído por la ley 100 de 1993. Entonces, ya saben, y como lo vimos en la clase de vinculación laboral, una de las cosas que tienen que procurar los empleadores es vincular a sus trabajadores a la seguridad social. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente. Entonces, por eso hoy por hoy el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo le pide a las empresas que tengan también unos grupos unos equipos de primeros auxilios para que puedan ayudar a sus trabajadores, ¿sí? Dice que cada taller o fábrica que ocupe más de 10 trabajadores tiene que mantener todo lo necesario, ¿sí? De hecho, incluso a veces el Ministerio de Trabajo se excede un poquito en eso. Por decir algo, les voy a poner, y eso es una crítica pues al Ministerio de Trabajo y al Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo. El año pasado le ponían a las personas la obligación de tener un desfibrilador. ¿Ustedes saben qué es eso? Esos aparatos que cuentan y le ponen energía a uno para sacarlo de un paro cardíaco. Pero resulta que eso no lo maneja cualquier baboso. Y usted no puede colocar al operario tal, que ese es un berraco para trabajar con electricidad, a que le ponga eso a una persona, porque de pronto no tiene un ataque cardíaco, sino por el contrario, una taquicardia que lo dejó sin sentido y lo van a terminar matando. Pero pues, esas son las normas y las normas hay que cumplirlas. Permisos. Hay unos permisos que por ley el empleador tiene que conceder. Vamos a ver si alcanzamos a verlos todos en este video. Dice, mire, dele permisos para ejercer el sufragio. Ustedes saben que si a ustedes les tocó trabajar un domingo y ese domingo hay elecciones, el empleador le tiene que dar permiso a usted para que vaya a votar. ¿Sí? Tiene que darle un tiempo prudencial para que usted pueda irse hacia su puesto de votación y ejercer su derecho al voto. Para desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. ¿Se acuerda cuando hablamos de la vinculación laboral que yo les decía a ustedes que una persona había que reservarle el contrato de trabajo mientras prestaba servicio militar? Pues bueno, el servicio militar es un cargo oficial de forzosa aceptación. También cuando los designan jurados de votación, que tienen que ir a esas capacitaciones, ¿sí? Pero muchas veces los mandan todo un día a capacitarse en la registraduría y el empleador tiene que conceder el permiso para que esa persona vaya.
Fuera de eso le dan un día compensatorio por haber sido jurado de votación y el empleador tiene que darle ese día compensatorio. Por grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Bueno, aquí sí es una cosa como un poquitico más de respeto y de cuidado. Hay que entender que es una grave calamidad doméstica, ¿sí? Es una situación que genere un efecto tal en la mente del trabajador que le impida estar consciente de sus funciones. Por decir algo, un incendio en su casa, una inundación en su casa, tener un hijo enfermo, tener una familiar enferma. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo trabajaba con la Fiscalía General de la Nación, a mí me llamaron del colegio de la niña a decirme que se había desmayado, ¿sí? Y que estaban saliendo con ella para la EPS. Yo les dije dónde atendían la niña en la IPS y pues me fui a donde mi jefe a decirle que si me daba permiso para ir a atender el asunto porque me habían llamado al colegio que la niña se me había desmayado, ¿sí? Eh, la doctora muy querida, como él siempre lo fue, muy querida, que en paz descanse, me dijo, y es que ella no tiene mamá. Me dio una piedra. Yo le dije, sí, ella no tiene mamá, pero también ella sí tiene mamá, pero también tiene papá. Y este papá se va para donde ella. ¿Sí? Pues si se va, le abro un disciplinario. Yo, hágale, arranque. Ábrame el disciplinario que yo también me sé defender. ¿Sí? Pues me fui para donde el coordinador y le dije, pasó esto y esto y esto y yo me voy. Me dijo, no, venga, no se va. Yo, vea, usted también, ábrame el bendito disciplinario. Yo estoy en una calamidad doméstica, esto es una calamidad doméstica, me voy. Pues me fui y no fueron capaces de abrirme el disciplinario porque sabían a qué se atenían. Entonces, cosas como esas son una grave calamidad doméstica, ¿sí? Para desempeñar comisiones sindicales. Los sindicatos tienen comisiones permanentes y comisiones temporales. Entonces, si usted lo designan en un cargo sindical, es muy posible que se le tenga que dar el empleador un permiso para que usted vaya y se desempeñe dentro del sindicato. Es posible incluso comisiones permanentes, es decir, al empleador le paga al trabajador, pero el trabajador no trabaja en la empresa, trabaja con el sindicato. ¿Sí? Por eso es que a veces los sindicatos se hacen coger tanto cariño de los empleadores, para asistir al entierro de los compañeros. ¿Sí? En estos casos de comisiones sindicales y del entierro de sus compañeros, el empleador tiene unas facultades que puede tener en el reglamento de trabajo, y es de cuántas personas se pueden ausentar para no generarle un problema a la empresa. Porque si se genera un problema a la empresa con que se fueron todos los trabajadores, entonces nadie trabaja. Ay, no, qué pecado, es que el muerto era muy querido. Sí, el muerto era muy querido, pero pues la empresa también tiene que seguir. Entonces, por eso en el reglamento interno de trabajo se tiene que determinar quiénes pueden asistir, cuántas personas pueden asistir y cuántas personas tienen que quedar siempre en la empresa. Licencia de maternidad, esta sí es muy conocida, ¿sí? La licencia de maternidad la establece el Código Sustantivo del Trabajo, pero ha sido constantemente reglamentada. La Ley 1822 de 2017 aumentó de 14 a 18 semanas la licencia de maternidad. De esta hay una reglamentación que existía hasta el año pasado, que era que la madre era la que tomaba la decisión dentro de las 2 últimas semanas. Ella vería si se iba 15 días antes, sí, es decir, 15 días antes de la fecha probable de parto. Cuando se hace la ecografía, sale allá más o menos para cuándo es la fecha probable de parto. De ahí parten 15 días hacia atrás, ¿sí? Y esos 15 días ella puede tomar la decisión. Pero el año pasado la Corte Constitucional estableció que cuando menos la madre debía tomar empezar la licencia una semana antes de la fecha probable de parto. Es decir, que ya se le quitó esa gabela que tenía de 15 días. Ya solamente queda una semana. Puede irse o 15 días o una semana antes. La madre puede compartir 2 semanas con el padre. El padre de por sí, por licencia de paternidad, tendría 8 días de licencia remuneradas, pero la madre le puede compartir otros 15 días más. En ese caso, la madre disfrutaría de 16 y el padre disfrutaría de 3 semanas. ¿Sí? Después 16 semanas y 3 semanas. Esto fue lo que ya les expliqué. Y la otra que tiene que ver con la maternidad es con las salas de lactancia. Hay unos casos de la ley 1823 de 2017 en los que los empleadores tienen que tener dispuestas en sus empresas
unas salas de lactancia, donde la madre pueda ir a extraerse la leche y la pueda conservar en condiciones de que se la pueda llevar a los niños, a sus bebés cuando llegue de trabajar. Y en caso de que no, la madre no estén obligados a constituir salas de lactancia, pues entonces la norma les dice a los empleadores que les dé un permiso para que vayan 1 hora durante la jornada de trabajo a alimentar a sus hijos. Se nos acabó el tiempo, vamos a continuar con otra diapositiva, con otra presentación.